En un mundo ideal no necesitaríamos inteligencia de amenazas, podríamos hacer todas las protecciones para todo y que sea perfecto e impenetrable, pero la realidad es que el costo de eso sería absurdo y aún con fondos ilimitados posiblemente no sería algo viable de hacer, ¿verdad? Entonces la inteligencia de amenazas nos ayuda a enfocar los esfuerzos donde de verdad cuenta. ¿La gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes. En este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados, para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, hacemos simple la gestión de riesgos. Hola, hola, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. El espacio que ya conoces está especialmente diseñado para que aprendas sobre gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Si te gusta el contenido que creamos, nos ayudarías mucho dándole seguir y 5 estrellas si estás por Spotify o Apple Podcast. Y si estás mirándonos desde YouTube, recuerda darle like y compartir este episodio para difundir el conocimiento. Si estás buscando un software de gestión de riesgos que sea simple de usar, puedes visitar nuestra web piranirix.com. En este episodio vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Jean-Paul Heymans sobre la gestión de incidentes críticos en ciberseguridad. Escuchemos. Quería preguntarte también cuál vendría a ser ese papel de la inteligencia de amenazas en la gestión de los incidentes. Ve, el papel de la inteligencia de amenazas es súper importante y súper útil para esa parte de la gente, de ser efectivos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es inteligencia de amenazas? Es básicamente mantenerse informado de qué están haciendo los atacantes, de qué técnicas usan, de a quiénes están buscando como víctimas, etcétera. ¿En qué nos beneficia? Primero, en esa combinación de recurso humano y herramienta, los que están encargándose de esas herramientas pueden aplicar reglas basadas en eso que vieron, priorizando, qué sé yo, si somos una empresa en el área financiera y hay una pandilla de ransomware que está yendo detrás de organizaciones financieras, entonces priorizamos las técnicas de ellos, ¿verdad? Entonces, a través de esa inteligencia se puede saber, bueno, ellos buscan bases de datos expuestas, entonces revisamos que no tengamos. Ellos explotan este tipo de vulnerabilidades, entonces buscamos, en las herramientas uno puede incluir patrones y entonces se incluyen patrones que reconozcan ese tipo de actividad y la bloqueen. Y todo eso preventivo, pero también ayuda a la parte de respuesta. Entonces, si ya fuimos atacados, no sé, por ejemplo, Lockbit es uno de las organizaciones criminales tal vez más populares, digamos, por decirlo de alguna manera en este momento, con más víctimas y todo. Eh, Lockbit opera de cierta manera. Entonces, si yo ya sé cómo opera y logro determinar que tengo una infección del ransomware de Lockbit, sé qué bloquear, sé qué ir a revisar si ya hicieron alguna de las cosas que es esperable que hagan, en lugar de tratar de abarcar todo, ¿verdad? Entonces, en un mundo ideal, no necesitaríamos inteligencia de amenazas, podríamos hacer todas las protecciones para todo y que sea perfecto e impenetrable, pero la realidad es que el costo de eso sería absurdo y aún con fondos ilimitados posiblemente no sería algo viable de hacer, ¿verdad? Entonces, la inteligencia de amenazas nos ayuda a enfocar los esfuerzos donde de verdad cuentan. Súper claro. Cuéntanos también qué medidas de contención y recuperación se deberían de estar implementando después de que un incidente crítico se llega a materializar para poder restaurar la normalidad operativa. Bueno, lo primero, tal vez devolviéndome un poco a lo que hablamos ahora del ciclo de NIST, la segunda etapa que es detección y análisis, y la tercera que es contención, erradicación y recuperación, que es la que estás hablando, en NIST van como un ciclo. Eh, ¿Cuál es la idea? Yo no me espero a saber todo absolutamente del ataque para empezar a contener, ¿verdad? Porque mientras antes contenga, más mitigo ese impacto que van a tener, pero sí necesito informarme de qué es lo que están haciendo, qué me están atacando, qué es posible que intenten hacer, si lograron crear algún tipo de persistencia. Persistencia viene siendo que lograron entrar por este lugar, pero entonces
crean una cuenta en este otro sistema que les va a permitir loguearse después, o instalan un backdoor, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque volver después de un ataque es algo que puede ser muy beneficioso igual para cualquier atacante, ¿verdad? Eh, entonces muchas veces se dejan este tipo de cosas y todo eso viene a entender bien qué es lo que tengo que hacer para esa recuperación. Las tres subfases, por llamarlo de alguna manera, dentro de este ciclo son contención, que es detener lo que está pasando. Entonces, si el ransomware tiene una conexión a un centro de control, si el que logró obtener accesos de alguno de mis empleados todavía tiene sus credenciales, todo eso lo corto, ¿verdad? Reinicio esas contraseñas, bloqueo las cuentas, bloqueo las IPs del centro de control, todo lo que venga a frenar el ataque. Ahí todavía no estamos eliminando nada, estamos frenando. La siguiente es erradicación. Erradicación es ir a borrar esas posibles formas de acceso, ir a eliminar copias del malware, ir a, en general, digamos, a limpiar el ambiente, que acá nuevamente necesitamos cierto nivel de herramientas para poder hacerlo de forma segura, que si no tenemos es posible que más bien tengamos que reconstruir ese ambiente, ¿verdad? Más adelante, porque no podamos estar seguros de si realmente eliminamos lo que teníamos que eliminar. Y bueno, luego viene la recuperación, que ahí es donde entra el ejemplo, por ejemplo, de los respaldos que decía ahorita, ¿verdad? De me borraron los respaldos, no puedo recuperar esa información. Eh, o tengo mis respaldos, los tenía fuera de línea, los tenía bien protegidos. Entonces ya sé que mi ambiente está limpio. Voy a volver a poner la información en un punto en el que yo conocía que estaba sano. Me habían vulnerado la página web y le hicieron defacement, que es básicamente poner imágenes o texto o así de hackeado por tal organización, por ejemplo. Eh, si me hicieron eso, entonces restauro la página web a un nivel que está conocido, pero ya después de haber limpiado ese ambiente. Aquí algo muy importante que la gente a veces deja de lado si no tiene experiencia prueba es validar que se haya hecho correctamente todo esto. Por ejemplo, digamos, el limpiar el ambiente. Validemos que de verdad se haya limpiado. Corramos escaneos, busquemos a veces se usa otro tipo de herramientas que las que ya teníamos, porque las que ya teníamos, si llegamos a ese punto, no fueron efectivas, ¿verdad? Entonces, usar otra metodología, lo que sea, validar que de verdad ese ambiente está limpio, que de verdad está seguro, para no recurrir, ¿verdad? En ese escenario de ataque. Y bueno, pues aquí entra también un poco de qué se perdió. Son aceptables las pérdidas, podemos usar algún otro método, la recuperación ya no solo a nivel de sistemas de TI, pero sino qué necesita hacer la empresa para recuperarse. Que con eso no tendemos a involucrarnos tanto a la gente de ciberseguridad, pero la parte de cumplimiento y la parte gerencial y todo eso, pues sí, por supuesto que es un tema. Jean-Paul, cuéntanos, ¿cómo las organizaciones pueden aprender de los incidentes que les ocurren para poder mejorar su preparación y la respuesta ante el futuro? Bueno, lo primero esa viene siendo la cuarta fase del proceso de manejo de incidentes, ¿verdad? Entonces, por supuesto que es súper importante. ¿Qué se hace en esa fase? Lo primero normalmente es generar un informe. Ese informe puede ser tan elaborado y detallado como la empresa lo busque y como el presupuesto lo permita. Aquí entra muchísimo, digamos, la disponibilidad de logs, de bitácoras, de todo eso para hacer una investigación más profunda. Y mientras más certero, digamos, sea ese reporte, mejor información nos va a dar de cuál fue la ruta de ese ataque. Eh, Hay cosas que están usualmente fuera del alcance, por ejemplo, la identificación del actor, salvo que se trate de algún insider, ¿verdad? De alguien de la misma organización, es sumamente difícil decir quién fue el que me atacó, ¿verdad? Porque hay muchísimas formas de esconderse y todo.
pero usualmente sí está dentro del alcance de ver cuáles fueron los pasos que se siguieron, por dónde entraron, por dónde se movieron lateralmente para tener acceso a otros sistemas. Y acaso pueden encontrar en ciertas ocasiones cosas que no se detectaron durante el proceso de análisis y detección, como por ejemplo que hubo algún tipo de exfiltración de datos. Ya sí se hace un análisis más detallado. Y esto básicamente nos dirige a ver cuáles son nuestras debilidades. Entonces, de ese reporte, que puede ser desde un reporte interno, incluso podría llegar a ser un reporte forense. Por ejemplo, si hay cumplimiento con PCI DSS, que es el estándar para manejo de tarjetas de crédito, en ciertos escenarios ellos exigen un reporte forense después de un incidente que haya afectado la información de tarjetas de crédito o sistemas que los contengan. Y, pero sea cual sea el tipo de reporte, va a arrojar acciones que se pueden tomar desde eso. Entonces, esas acciones es importante que no se dejen de lado, porque en el momento hay muchísima presión por el incidente, pero una vez que se recupera, casi que todo el mundo sin excepción, excepto los que perdieron el dinero y tienen que ir a rendir cuentas sobre eso, va a bajar el nivel de estrés, va a bajar el nivel de urgencia, entra como en una alegría, digamos, de que se recuperó y entonces se tiende a perder ese impulso, ¿verdad? La otra que va muy de la mano de esa es aprovechar ese susto, ese mal rato que se tuvo, ¿verdad? Usualmente es un buen motivador para hacer inversión en ciberseguridad. No debería serlo, pero normalmente un ejecutivo, un alto mando, incluso juntas directivas, que acaben de perder un montón de dinero por no tener un nivel suficiente, digamos, a lo que ellos esperarían de inversión en ciberseguridad, están mucho más anuentes a hacer esa inversión. Por supuesto, no es ideal, ¿verdad? Les hubiera salido más barato hacerlo un mes antes del incidente, pero realmente volvemos a ese punto que mencionaba al principio de negación, ¿verdad? No creo que a mí me pase. Bueno, me acaba de pasar, entonces claramente sí me puede volver a pasar. Entonces, saber cómo aprovechar eso, saber cómo dirigirlo bien, evitar hacer gastos en cosas que no hemos analizado que realmente sean las que nos sirven, porque eso también pasa, ¿verdad? Pero usar ese impulso para ir cerrando brechas que identificamos gracias, entre comillas, al incidente. Y la otra, tal vez, recomendación en esta fase es no solo poner atención a qué hizo el atacante, sino que algo que es muy común es que los incidentes se basen de algún fallo en nuestros procesos. Por ejemplo, muchísimos de los casos que yo he visto, diría que más del 50%, involucran algún sistema externo que se dejó sin parchar, que se dejó sin antivirus. He visto casos, varios, digamos, no. Si por alguna razón un cliente que haya sido parte de eso está escuchando, no estoy hablando específicamente de ningún cliente, eh, sino que he visto varios escenarios donde tienen un servidor que por alguna razón no pueden actualizar de versión porque sea un software caro, porque ya no lo hagan, por incompatibilidad interna, lo que sea, pero ese está expuesto a Internet, tiene una vulnerabilidad, por la versión que es, tal vez no es compatible con el tipo de antivirus o con las mejores protecciones que tienen y todo. Entonces, una mala situación lleva a otras situaciones peores y ese es el método de ingreso. Entonces, eso no es solo una cosa que analizar desde el punto de vista del atacante logró entrar por acá, sino que es algo que analizar, no solo corregir que ese servidor se actualice, probablemente dentro de la fase de recuperación ya se actualizó y ya se dedicaron los fondos o el trabajo que se necesitaba para actualizarlo. Pero más allá de eso, tenemos otro igual. Podríamos tener en unos años en la misma situación porque nuestro proceso no es suficientemente sólido para eso. Entonces, esas partes que son como más meta, también hay que analizarlas para poderle sacar de verdad todo el provecho a ese escenario de post. Y la otra cosa que es interesante que viene aquí al caso es
que las organizaciones pueden simular estos incidentes a diferentes niveles. Existe lo que se llama ejercicios tabletop, que es básicamente se reúnen todos los involucrados en una mesa y empiezan a decir qué es lo que harían siguiendo el procedimiento, hasta, dependiendo del nivel de apetito de riesgo, ¿verdad? Y de recursos que se le quiera dedicar a esto, hasta ya simular ese ataque, ¿verdad? Hay herramientas que lo permiten, hay procedimientos, eh, se puede bajar un servidor y ver cómo reaccionan, se pueden hacer lo que se llama, digamos, equipos rojos, red teams, que se dediquen a estar vulnerando el ambiente, se puede coordinar con ellos para hacerlo como simulación de ataque, etcétera. Y ahí, ¿qué ventaja tenemos? Que nadie nos roba información, que podemos parar antes de borrar un respaldo, que podemos evitar esa parte de impacto, pero aún así existen lecciones aprendidas que podemos aplicar para cuando haya un incidente real que no llegue hasta ese punto que llegó en este caso. Perfecto. Eso de simulación de incidentes está buenísimo y me parece importante para saber cómo reaccionan también la gente. Es la misma analogía de los simulacros de evacuación. Es un simulacro digital, simplemente. A mí se me vino a la mente de un episodio de The Office cuando hacen la simulación de un incendio y todo termina muy mal, pero Sí, bueno, de ahí se sí. Pero aprende. mejor que termine mal en una simulación que en real. Exacto. Claro. Jean-Paul, cuéntanos cuál es la importancia de la colaboración y de la comunicación efectiva entre los equipos internos y también los externos durante esta gestión de incidentes. Por supuesto, es muy importante. La razón principal es que por más que tengamos un plan y por más que tengamos un plan con escenarios, la cantidad de escenarios que podemos imaginarnos antes de que suceda un incidente son finitos. Si tenemos más recursos, podemos cubrir más. Menos recursos, puede ser que no podamos cubrir ni siquiera uno. Pero aún si tenemos uno de esos escenarios, hay detalles que siempre van a cambiar. Entonces, esa comunicación nos ayuda primero a replantear prioridades. Eh, de hecho, si es la parte que más resalté de la preparación, es saber cómo vamos a hacer ese task force. Ese task force es comunicación, es el grupo de personas que están gestionando esto. Entonces, si cada quien va a hacer sus esfuerzos separados, podemos replicar un montón de trabajo que no es necesario. Puede darse, por ejemplo, que alguien esté tomando una acción para contener eh, algo que detectaron y otra persona piense que esa acción es parte del ataque. Entonces, esa coordinación tiene que ser íntegra, tiene que ser un equipo que está manejando esto y de ahí se pueden desprender grupos de trabajo independientes donde, por ejemplo, alguno va a hacer la investigación y va devolviendo información al grupo principal, donde uno va a encargarse de la comunicación externa y todo eso, pero siempre tienen que tener paridad de información entre todos estos subgrupos. Entonces, usualmente se hacen, aun cuando ya hay un plan, digamos, en el que se separan varios grupos de trabajo, se hacen varias sesiones por día. Eh, Normalmente los días de respuesta a incidentes no son días de 8 horas, ¿verdad? Entonces pueden ser empezando muy temprano en la mañana. Si es una empresa suficientemente grande, puede ser una tarea 24/7 y que se mantenga el canal de comunicación abierto. Pero en general se hace una comunicación sumamente frecuente de emergencia que a veces puede resultar tediosa, ¿verdad? Especialmente para la gente más técnica que está con las manos en el teclado, ¿verdad? Tratando de resolver y tienen que meterse a dar actualizaciones de qué se está haciendo, de qué han encontrado y todo eso, pues puede resultar un poco tedioso, pero la alternativa es genera un desastre al final porque empezamos a chocar, empezamos a no organizarnos, podemos hacer el impacto más grande, podemos dejar de lado cosas asumiendo que alguien más se va a encargar y entonces tener una reinfección, un ataque posterior. Y realmente es crítico tener la disciplina de hacer esas actualizaciones y de que todo el mundo esté en la misma página. Cuéntanos también cuál es el papel que está jugando, por ejemplo, compliance, ¿no? Esto de las regulaciones y las normativas dentro de esa gestión de incidentes. En general,
el rol, bueno, en mi opinión, eh, de las regulaciones, de las leyes y todo eso, especialmente en cuanto a seguridad de información y la moda es que vayan más hacia privacidad de información, ¿verdad? De las personas de las cuales manejo datos. Eh, el rol tiende a ser elevar el riesgo. Y elevar el riesgo suena muy contraintuitivo, pero al final el concepto aquí es, se supone que una empresa, especialmente empresas grandes con recursos suficientes, con un departamento de compliance, por ejemplo, van a buscar balancear el uso de recursos en riesgo. Entonces, ¿qué pasa cuando una organización tiene mis datos? Puede ser que si no hay ninguna ley, no hay ninguna multa, no hay ninguna consecuencia de perder esos datos, en el análisis de riesgos de ellos vaya muy abajo. En cambio, con algo como GDPR, que les puede asignar, si no me equivoco, eso hasta un 4% de las ventas o de los ingresos, digamos, anuales, eh, como multa, de repente ese riesgo pasa de ser un riesgo relativamente bajo a ser un riesgo sumamente alto por el puro impacto monetario de esa multa. Y bueno, hay muchos otros tipos de, de formas de forzar a las organizaciones a elevar ese riesgo. Entonces, eso, bueno, tiene un componente que se podría ver como negativo, ¿verdad? Que hay que gastar más en protección y todo, pero por otro lado, facilita la conversación con tomadores de decisiones fuera del área de seguridad. ¿Por qué? Yo puedo ir a plantear, "Vea, necesitamos comprar esta herramienta para darnos cuenta si alguien vulnera los datos de las personas, porque es éticamente incorrecto que vulneren los datos que nos confiaron a nosotros. O puedo ir a decir, necesito comprar esta herramienta porque estaríamos fuera de cumplimiento en este escenario y podemos tener multas hasta de tal monto o tal porcentaje de los ingresos de todo el año. Entonces, empodera de cierta manera a los departamentos para conseguir los recursos para hacer esto. Y después de eso, si hablamos de cosas como NIST 853, incluyen controles de incidentes en la parte de IR. ISO 27002, que es el de controles, también incluye procesos de respuesta a incidentes. Y estos nos dan esa base, digamos, no tenemos que reinventar la rueda de nuevo. Y usualmente los estándares no son prescriptivos, no nos dicen este es su proceso, sino que nos dicen tienen que tener esto, tienen que tener un proceso, tienen que tener controles, tienen que tener un registro, tienen que tener mejora continua, etc. Entonces, todo eso nos guía a tener un mejor resultado. ¿Cuál es el riesgo aquí, verdad? Que lo que definimos en una política de verdad se traslade a, bueno, se aplique, primero se integre a la organización y segundo, que sea efectivo, que en cosas como en ISO, el proceso de auditoría externa dificulta que no sea así, ¿verdad? O sea, evalúa implementación, evalúa efectividad, normalmente no es auditor externo, pero en cosas que sean autoevaluadas, siempre cae ese riesgo, ¿verdad? De que nos quedamos contentos con que tenemos documentación, pero realmente si los encargados, por ejemplo, de ese proceso de respuesta a incidentes, saben que ellos son los encargados, saben qué hacer de acuerdo al proceso, saben cuáles autoridades tienen. Entonces, esa conexión, digamos, entre política y práctica, hay que asegurarse de que sea sólida, porque si no, nos puede dejar de lado. En general, estos frameworks, si se aplican correctamente, van a ayudar muchísimo en estos procesos. Incluso pueden guiar, por ejemplo, los escenarios de prueba o el hecho de que se hagan escenarios de prueba. Y eso lleva a mejora continua. Los mismos estándares tienen usualmente algún marco con el cual se maneja esa mejora continua para que no se deje en el olvido después de un incidente o después de una simulación. Y va a ser muy recomendable, digamos, es una de las razones para tener un framework de estos, siempre y cuando se maneje bien. Clarísimo. Ya estamos llegando a lo último del episodio. No quería que te vayas sin que nos puedas contar, Jean Paul, qué medidas proactivas consideras que se deberían de tomar en las organizaciones para fortalecer esa postura de ciberseguridad y poder reducir así la probabilidad de incidentes críticos. Lo primero es
cierto nivel de toma de conciencia, ¿verdad? O sea, desde el típico de simulación de phishing, para que los empleados de todos los departamentos no sean causa sin intención de un incidente, el proceso de qué hacer cuando un empleado se da cuenta de un incidente, ¿verdad? Porque no es lo mismo que el CISO se dé cuenta que no que alguien que trabaja, no sé, en el área de contabilidad encuentre alguna transacción ahí que no espera. Tiene que haber un canal claro de comunicación para todo el mundo y eso se logra por toma de conciencia y por entrenamiento. Una componente interesante de este, dependiendo de cómo funciona la organización, es entrenar hacia arriba, es concientizar a la gerencia general, a la gerencia financiera, a la junta directiva de los riesgos que implican, que por supuesto el mecanismo cambia mucho, no es que le vamos a mandar, tiene que hacer este e-learning al gerente general, posiblemente eso no salga tan bien, eh, pero sí exponer en forma numérica, idealmente, en forma lo más cercana a dinero, qué riesgos tenemos, qué modas de ataque hay, especialmente en nuestra industria, en nuestro sector, en los lugares geográficos donde operamos, etcétera. Eh, Porque eso va a ayudar a tener ese apoyo, ese buy-in de gerencia para que el sistema sea más efectivo para abajo. Luego de eso, lo que todos podemos hacer hoy es planificar. El que no puede hacerlo es porque está teniendo hoy un incidente. Y bueno, mis condolencias si es así, pero en general no hay, no hay ninguna de las etapas que podamos adelantar a tener esa preparación. Y entonces, hacer la preparación que calce con el tamaño de esa organización es ideal. Si es una organización pequeña, bueno, un documento que todo el mundo tenga acceso, puede ser que esté impreso, lo que sea. ¿Qué hacemos en caso de incidente de seguridad? Y se pone a la par del plan de evacuación. Eh, si tenemos mucho más recursos, ya entonces empezamos a considerar integrarnos al framework, que se siga de cumplimiento, empezamos a crear un proceso, si no es que ya existe, crearlo, y si ya existe, revisarlo, porque muchas veces ese proceso fue creado sin pensar necesariamente en los escenarios que tenemos o a los que podemos estar expuestos. Sin pensar, a veces, por ejemplo, se deja de lado la parte de comunicación, se deja de lado la parte financiera, etcétera. Dependiendo de quién haya redactado la primera vez ese plan, puede que haya ciertas falencias, que lo mejor es darse cuenta a tiempo. Y después de eso, los controles. Estamos ya entrando a fase 2. Entonces, tener las herramientas apropiadas de acuerdo a gestión de riesgo, los recursos apropiados, con conocimientos apropiados, para poder manejar esas herramientas efectivamente, sean de nosotros o sean tercerizadas. Y de la mano de esto, los controles que nos ayuden a recuperarnos. Entonces, lo ideal es que no nos pase un incidente. Es poco realista pensar que nunca vamos a tener un incidente, especialmente a cómo crecemos. Eh, Posiblemente tengamos muchos incidentes. La idea es contenerlos. Entonces, si algo logra pasar esas defensas que establecimos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener capacidad, una resiliencia, que aquí vienen en planes de continuidad de negocio, planes de recuperación de desastre, para poder volver a levantar la organización. Primero, durante el incidente, qué sé yo, si tenemos tiendas, si es una empresa retail, que haya una forma de facturar a mano en caso de emergencia. Y después habrá muchísimo trabajo para digitalizar estas facturas, pero no dejamos de vender, no dejamos de atender al cliente, etcétera. Entonces, esos planes de contingencia y después los planes de recuperación para volver a la operación normal después de esto. Los respaldos son el talón de Aquiles de muchas organizaciones. Si mi respaldo está en línea, en el mismo ambiente que mi información real, ese respaldo es como no tener respaldo. Si mi respaldo está desactualizado, tengo un problema porque toda la información desde entonces se puede perder. Si tengo solo respaldos muy recientes, puedo tener un problema porque puede ser que esté respaldando solo información que ya fue afectada por algún atacante y pierdo lo que... no puedo confiar en esa información, ¿verdad? Pierdo lo que tenga.
Entonces, los respaldos es un punto de atención, pero también entran cosas como la recuperación de los ambientes, por ejemplo, que cómo se vuelven a desplegar todas las máquinas de los usuarios después de una infección. Y cómo levantamos otro ambiente de nube. Aquí, por ejemplo, recomiendo mucho infraestructura como código, ¿verdad? Que facilita ese proceso. Y cómo levantamos ese ambiente en caso de que se dé este tipo de ataque. Y bueno, pensar en esa recuperación. Una vez que esté eso, hay que ir retroalimentando ese proceso. Digamos, este debería ser un proceso vivo. Ahí entran todas las pruebas que conversamos ahorita y entra la mejora continua. Entonces, si salen nuevas vulnerabilidades y tenemos información de acceso a inteligencias de amenazas e información proveniente de ellos, debería retroalimentarse en nuestro proceso. También los cambios de la infraestructura, los cambios que hagamos de negocio normal, digamos, tienen que respaldarse acá. Y en las pruebas, algo que anotar es que no necesariamente hay que esperar a tener todo para hacer estas pruebas. Y dependiendo de la organización, no quiero generar decisiones irresponsables o que les causen daño a nadie, pero si ustedes tienen suficiente control y claridad, pueden hacer una simulación hoy, sin tener el proceso. Incluso pueden decir, agarrar, juntar a las gerencias en una reunión para hacer un ejercicio tabletop. Es decir, vean, vamos a simular que nos bajaron la página. ¿Qué hacemos? Y empezar a ver cómo reacciona todo el mundo. Y eso puede dar un poco de tranquilidad, en el mejor de los casos, puede generar un montón de preocupación también de que no sabemos responder a este escenario simulado, pero esa preocupación puede ser útil. Hay que manejarla sanamente, pero posiblemente esa preocupación refleja un riesgo real de no queremos que nos pase esto en un escenario de verdad y todo el mundo va a tener esa incertidumbre, ese estrés, de todo para, para poder entrar. Y una alternativa para muchos de estos puntos siempre es tercerizar, especialmente, digamos, en organizaciones relativamente pequeñas, tiende a ser muy raro que tenga sentido tener un recurso con capacidad avanzada para responder a un incidente y para liderar eso 100% del tiempo. La mayor parte del... Es posible que pasen meses o incluso años sin que tenga nada que hacer. Y por supuesto que las habilidades se combinan con otras cosas, ¿verdad? Y puede tener otras responsabilidades y todo. Eh, pero ahí entra muchas veces tener algún tipo de contacto, incluso contrato, respaldo, lo que sea, con alguna organización o con algún freelancer o lo que sea que se dedique a ayudar en caso de respuesta a incidentes y esto puede incluso incluirse en el plan, incluir los contactos, incluir los términos que se tienen con esa empresa, lo que sea. Y una parte del plan de respuesta a incidentes puede ser el equivalente a llamo a los bomberos. Yo no tengo un camión lleno de agua parqueado frente a mi oficina siempre en caso de que haya un incendio. Dependo de terceros. Dependiendo del país, hay departamentos de CSIRT que pueden ayudar en este tipo de cosas. Pueden buscar CSIRT, es Cyber Security Incident Response Team, eh, que sería el equipo de respuesta a incidentes. Y normalmente muchos países tienen alguna organización gubernamental con diferentes niveles de madurez y fondos y todo, pero que puede ayudar a orientar en esos escenarios. Y también hay empresas que se dedican directamente a esto. Entonces, todas estas opciones van a ir a ayudar a lograr una mejor contención sin necesidad de empezar a hacer una lista. Necesito contratar un incident responder, necesito contratar un backup para esa persona, necesito, eh, que al final puede desembocar en que no se apruebe el gasto porque el costo del control es mayor al riesgo percibido por las herencias. Creo que ha sido muy buena la entrevista, nos has dado puntos
muy interesantes y creo que para reflexionar en nuestras organizaciones. Estoy segura que a todos nuestros oyentes se han quedado pensando en el episodio que acaban de escuchar. Jean-Paul, no quisiera que te vayas sin que nos cuentes cómo te pueden encontrar todos los oyentes que te están escuchando, si tienes alguna web especial, cómo te encuentras en LinkedIn. Claro, en LinkedIn podría ser la mejor manera. Aparezco como Jean-Paul Heymans. Y por supuesto me pueden contar, me pueden buscar, me pueden enviar contactos, preguntas, incluso si alguien necesita así como aclarar alguna duda o un poco de orientación, pues yo con mucho gusto les puedo responder por ahí. Y pues nada, Nicole, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esto. Realmente es muy satisfactorio poder participar en estos tipos de actividades y pensar que tal vez a alguien le puedan ayudar y le puedan de cierta manera impactar a no ser parte de esos trillones de dólares que esperamos colectivamente perder en 2025. Tan pocos años. Muchas gracias. No, a ti por compartir tus conocimientos con nuestra comunidad, por estar con nosotros en el podcast de Escuela de Gestión de Riesgos. Espero tenerte en un próximo episodio para hablar algún otro tema referente a seguridad de la información. Sería un placer. Muchas gracias. Listo, conmigo será hasta un próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos.